Muy bien, arrancamos. Que Dios nos ayude. Vamos, vamos. Bien, vamos. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y es un placer estar nuevamente con todos ustedes trayendo un nuevo estudio, un nuevo curso que estamos abriendo, donde vamos a tomar 5 a 6 clases para poder cimentar esta verdad. Usted está viendo aquí en pantalla una diapositiva con un título: Defensa y exposición del arrebatamiento pretribulacional. Mucho se ha cuestionado este tema, mucho se ha confrontado este tema y algunos han caído en la duda. Este estudio, este curso se ha levantado, se ha iniciado justamente para poder afirmar esta bendita esperanza que la iglesia será arrebatada antes de los 7 años de juicio, conocidos como tribulación y gran tribulación. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, bienvenido a este primer video. Defensa y exposición del arrebatamiento pretribulacional. Le pido por favor que pueda compartir, pueda reaccionar a estos videos y por favor apoyemos este like y compartamos, que es lo más importante. Quién sabe, alguien está esperando, quiere cimentarse más, tal vez está confundido, tiene dudas. Estos 5 videos, estas 5 clases o 6 le va a ser de mucha bendición. Muy bien, arrancamos entonces. Clase número 1. Empezamos el día de hoy. Defensa y exposición del arrebatamiento pretribulacional. Mi nombre es Fernando. Todos ustedes que están ahí escuchando en casita, ahí en su hogar, en la calle, tal vez en el trabajo, que Dios bendiga sus vidas. Un abrazo fuerte desde Bolivia. Acá desde las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook y TikTok, estamos compartiendo estudios gratuitos para que usted sea edificado y que al final sea usted quien decida. Sea usted al final quien juzgue si esto es bíblico o no lo es. Pero estamos yendo paso a paso. Así que arrancamos. Bien, vamos entonces de una vez, de lleno. Defensa y exposición del arrebatamiento. Y justamente le he colocado este título porque estas dos cosas voy a hacer en estas 5 o 6 clases, ¿no? Número 1, defender la postura del arrebatamiento pretribulacional. Y número 2, exponer desde un punto teológico, desde un punto también lógico y desde un punto bíblico, ¿no? Que va a ser muy importante. Entonces, no solamente voy a explicar, voy a contar, no. Estos son estudios que voy a hacer punto por punto para que usted mismo, acabando los 5 o 6 videos, diga, ¿me convence? No me convence. Usted mismo va a decidir. Pero yo voy a presentar 1, defensa del arrebatamiento pretribulacional. 2, exposición teológica y lógica y cronológica del arrebatamiento pretribulacional. No quiero yo infundir a nadie lo que yo pienso, lo que yo creo. Quiero que usted mismo decida en su casita, en su corazón y con Biblia en mano lo que se va a exponer estas 5 clases. Arrancamos el arrebatamiento, defensa y exposición. Bienvenidos. Propósito del curso. El propósito de este curso y secuencia de estudios es, número 1, desmentir los argumentos pobres que se hacen contra esta postura al arrebatamiento pretribulacional, como por ejemplo, fue Nelson Darwin quien lo inventó, fueron jesuitas, fue un papa jesuita, fue un romano jesuita, es una doctrina nueva que en 1800 apareció con Scofield, con Darwin, que hicieron la película Dejados Atrás, que se hizo muy famosa con el actor Nicolas Cage, todo eso, ¿no ve? O la típica que dicen muchos, es que los padres de la iglesia no creían esto, ni Lutero, ni Calvino, ni Agustín creían todo esto. Dicen, ¿sí? Bueno, a eso también tenemos muy puntos importantes que debatir. Entonces, ¿tenemos que creer todo lo que Calvino creía? ¿Todo lo que Lutero creía? ¿Todo lo que Agustín creía? No, porque estos hombres no eran infalibles. Es más, la historia tampoco lo es. Argumentos pobres como, es que es nuevo. Surgió porque un pensamiento romántico de que nos iremos a los cielos, así bonitos, seremos, mira, levantados. No, hermanos, esos son argumentos pobres. Y lo había dicho en alguno de mis videos, ¿no? Este argumento de es nuevo, de que por la película Dejados Atrás, de que Carlos Darwin o Nelson Darwin lo empezó. No, por favor, vamos a la Biblia. Si vamos a rebatir, rebatiremos con la Biblia, con la teología bíblica.
podemos caer como los unicitarios, ¿no? ¿Qué dicen los unicitarios? Donde en la Biblia dice Trinidad. ¿Dónde dice Trinidad? ¿Ve? Pero cuando vamos a los argumentos, claramente vemos una doctrina trinitaria. Es lo mismo cuando dicen, es que Darwin lo creó, es que Jesús lo crearon, o es una doctrina nueva, es que no lo creían Lutero. No, eso es algo, es una excusa, es un fundamento pobre. Vamos a la Biblia y justamente en estos 5 o 6 videos vamos a ir a la teología bíblica. ¿Qué dice la teología bíblica tocante al arrebatamiento pretribulacional? Muy bien. Entonces, el primer propósito es ese. El segundo propósito por el cual iniciamos este curso es, número 2, fundamentar y fortalecer al creyente que ha abrazado y consolado con esta bendita esperanza prometida a la iglesia del Señor. Darle ánimo a no dejar esta esperanza ante muchos ataques. Estemos seguros y esperando el encuentro con Cristo en las nubes, quien llevará a su iglesia antes de la ira de Dios en el mundo. Hace un momento, cuando empezamos los estudios, alguien comentaba, hermano, yo quiero aprender, tengo dudas sobre esto. Alguien dice esto, dice lo otro. Sinceramente, hermano Fernando, no estoy tan seguro. Creo, pero me falta fundamentarme y justamente estamos haciendo este estudio. Hermanos, yo hubiera hecho un video nada más, hablar del arrebatamiento y no lo quise hacer porque yo quise que usted que cree en esta doctrina se fundamente bien. Y ustedes saben que cada uno de mis estudios, de mis cursos, siempre lo hago poco a poco, paso a paso, para que nos fundamentemos con calma y siempre con un fundamento bíblico. Por eso este estudio lo he hecho así. Son 6 videos. Y usted va a ver enseguida el por qué diseñé 6 videos. Así que, hermano, lo voy a fundamentar. Usted que estaba con dudas, que no sé, yo creo que el Señor nos va a llevar, pero otros dicen que no, que es un cuento, que es un mito. Hermano, que nadie le robe esta esperanza. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y aquí el hermano Fernando va a demostrar, va a fundamentar, para que usted, acabando este curso, diga, ahora estoy más seguro, ahora estoy con gran seguridad de que mi Señor Jesucristo vendrá por mí, vendrá por nosotros y se cumplirá 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así que todo eso y más lo vamos a ver en este curso. Fundamentar nuestra fe y lo que creemos, incluso en la escatología. Muy bien, avanzamos. Vamos entonces, el arrebatamiento. Una vez entendiendo los propósitos del curso, que son simplemente 2, cimentar a los creyentes que creemos todo esto y también ver los ataques que se hacen para ver con la teología que no es así. Vamos entonces al índice y secuencia de estudios bíblicos. Como ya habíamos mencionado, este estudio va a tener, ¿no?, 5 a 6 clases, pero solamente son 5 puntos. Capaz en algunos puntos nos podamos extender 1 o 2 clases más, pero son 5 puntos que vamos a ver. Ahora la pregunta es, ¿qué puntos vamos a ver para cimentar esta doctrina del arrebatamiento pretribulacional? Y así que, por favor, acá, lápiz y papel. Y si usted que está escuchando está sin lápiz y papel, saque captura, saque foto, por favor, porque esto va a ser mucha importancia para los días que se vengan en este estudio del arrebatamiento pretribulacional. Punto número 1, o índice número 1, la revelación progresiva del plan de Dios, que es el curso del día de hoy. Secuencia o tema número 2, la iglesia como misterio revelado en el Nuevo Testamento. Punto número 3, la distinción entre Israel y la iglesia. Claro, ¿no? Porque mira, la intención de la primera lección, del primer tema, es enseñar al creyente, es educar al creyente en cuanto a una verdad que la Biblia lógica y muchos no saben, que la revelación ha sido progresiva. Aunque muchos conocen, sí, la revelación ha sido progresiva, pero ¿cómo se entiende eso? Por eso, amado hermano, no estoy tocando el arrebatamiento rápidamente. Te estoy llevando punto por punto para que tú entiendas por qué hay un arrebatamiento pretribulacional, por qué la iglesia será arrebatada. Y justamente el punto número 1 nos va a dar una base, un fundamento, enseñando que la revelación es progresiva. Así que esa es la clase que vamos a entrar. En el punto número 2 vamos a demostrar que la iglesia es un misterio, porque muchos dicen, la iglesia ya viene al Antiguo Testamento, y lo vamos a ver que no es así, no es así. La iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Hay bases bíblicas y el Nuevo Testamento va a aclarar todo esto. Así que el punto 2 va a ser importante también, siguiendo la relación para entender el arrebatamiento pretribulacional.
El punto 3 es importante. Y sé que muchos aquí van a chocar. ¿Cómo entonces Dios tiene dos pueblos? Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, la iglesia. Ya no existen los judíos, ya no existe Israel. Nosotros somos la Israel verdadera. ¿Han escuchado eso? De la teología del reemplazo o la teología del pacto, solamente ha habido un solo pueblo. Aunque la iglesia surge en el Nuevo Testamento, siempre ha sido el plan de Dios ese desde el Antiguo Testamento. ¿Han escuchado eso? Todo eso lo voy a demostrar en el punto número 3. Realmente, hermanos, hay una distinción entre Israel y la iglesia del Señor. Entonces la pregunta es, ¿Dios está actuando con dos pueblos ahora? Y la respuesta, ¿cuál será? Eso y más lo vamos a ver en el tercer punto. Punto número 4. El arrebatamiento como evento distinguible a la segunda venida. Y acá me voy a quedar, no sé, dos clases, si no me equivoco, para cimentar con la teología Biblia, que hay una distinción que muchos a veces no se equivocan. O sea que hay tres venidas. Hay primera venida, hay una segunda venida, arrebatamiento, una tercera venida con caballo blanco al mundo entero. ¿A ustedes creen en tres venidas? No. Todo esto vamos a cimentar, hermanos, vamos a cimentar que hay una distinción entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vamos a cimentar con calmita. Por eso entender la revelación progresiva y la iglesia como misterio y la distinción de Israel y iglesia va a ser clave para llegar al arrebatamiento distinguible entre la segunda venida. Ojo, no diferentes, distinguibles. Muy bien, porque ambos apuntan a una realidad escatológica, pero son eventos distinguibles. Muy bien. Y por punto final tenemos el punto número 5, defensa bíblica de la liberación de la ira divina y el destino final de la iglesia. Yo pude entrar a este punto 5 rápido, ¿no? Pero yo dije, no, tengo que cimentarlos poco a poco. Por eso es un curso serio, por eso estamos empezando un curso serio el día de hoy, que estamos en martes, ¿no? Si no me equivoco, de martes, ¿eh? Estamos empezando hoy y completamente en vivo, hermanos, en vivo, estamos completamente en vivo, así que ahí usted escuche con atención, al final podemos comentar al final. Ahora estamos en un momento de atender, muy bien, y le había comentado, denos el beneficio de la duda. ¿Qué le parece si estas 5 clases nos apoya, nos acompaña? Y usted al final decida, muy bien, pero yo voy a cimentar poco a poco. Hermano Fernando, ¿por qué no hablaste directamente del arrebatamiento, de la segunda venida, del juicio de Dios? ¿Por qué no hablaste de eso? Porque yo necesito cimentarle a usted. Y con esta cimentación de los 5 puntos, hermano, usted va a decir, bendito arrebatamiento pretribulacional. Cristo vendrá por su iglesia antes de los juicios. Así que, amado hermano, amada hermana, ¿está listo? ¿Está lista? Espero que sí. Hoy entramos, después de esto, de esta pequeña introducción, del propósito y de la secuencia del estudio que vamos a tener en este curso, o mini curso, como quieras llamarlo, defensa y exposición del arrebatamiento pretribulacional. Entramos entonces, tema número 1. La revelación progresiva del plan de Dios. Repito, la revelación progresiva del plan de Dios. Ahora, quiero que por favor los que están pasando, los que van a pasar el curso de teología bíblica, pongan mucha atención, porque esto es algo fundamental también en la teología bíblica. Y mira, les estoy dando un pincelazo de lo que se va a dar en teología bíblica. Así que pongan mucha atención porque este punto es clave para entender. Muy bien. Vamos entonces, tema número 1, la revelación progresiva del plan de Dios. Muy bien, saludo a todas las personitas que se están sumando acá. Saludo a Felipe, saludo a Maíz, Paola, Nena, Lucas, Víctor, Saavedra, Marina. Tenemos más de 100 personas conectadas, casi 130 personas conectadas. Saludo a todos ustedes, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Sigamos sigamos apoyando estos videos, compartamos que todavía no estamos empezando. Saludos a mi hermano Stanley, José Mexicano, saludos a mi hermano Abel, Alejandro, a la familia Torres, mi amado hermano Jesús Quiroz, un abrazo, mi hermano. Listo, llegó el día, ¿no? Habíamos retrasado esto una semana, pero ya llegó el día. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar. Lápiz, papel, vamos. Tema número 1. Tema número 1. Tema número 1. La revelación progresiva del plan de Dios.
Dios no reveló, anote eso por favor, Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino de manera histórica, acumulativa y progresiva. Por favor, anote eso, subraye eso en su cuadernito. Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino de manera histórica, acumulativa y progresiva. Escuche esto. El Antiguo Testamento inicia el programa y el Nuevo Testamento lo completa y aclara. ¡Wow! ¡Qué tremendo concepto! ¿Alguna vez han escuchado esto de la revelación progresiva? Yo sé que sí. Algunos predicadores lo dicen en su prédica, ¿no? La revelación ha sido progresiva. ¿Pero qué trata eso? Por eso hay que entender algo muy importante que vamos a ver en teología bíblica. Hay un plan, hay una historia que la Biblia está contando, pero esta historia, este plan, se ha dado de manera progresiva. ¿Qué es progresiva? Poco a poco, no el todo. Poco a poco. Por ejemplo, un resultado final sería una comida. Una comida. Yo quiero cocinar, no sé, a ver, para que todos podamos entender, un pollo asado. Necesito pollo, necesito condimentos, necesito papa, necesito arroz, necesito fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a poner un ejemplo de cómo la revelación progresiva. En mi mente tengo el resultado final. El resultado final es un pollo asado. Muy bien. Pero cada día voy comprando. El primer día, lunes, compro lo esencial, la papa. Luego al día siguiente traigo a la cocina y compro, no sé, la lechuga. Al día siguiente compro el arroz. El día miércoles compro el arroz. El día jueves compro los condimentos que se son necesarios, ¿no? El día viernes compro el pollito. El día sábado, ¿no? Hago la preparación de todo. Y el día domingo preparo la comidita. ¿Cómo se llama eso? He preparado la comida, el plato, de manera progresiva, poco a poco. ¿Están entendiendo, hermanos? Hermano Fernando, pero si esto ya sabemos. Usted sabrá. Pero, amado hermano, aquí tenemos hermanos jóvenes, algunos hermanos adultos, algunos hermanos que tienen hambre de escuchar palabra de Dios. Si usted ha aprendido, qué bueno. Pero pensemos en esos hermanos. Yo pienso en ellos. Por eso enseño así, con calmita, con dibujitos, lentito, para que ellos también aprendan. Amén. Amén. Entonces, ¿han escuchado el ejemplo de la comida? Tenía una finalidad, tenía un plan, tenía una meta, tenía algo concluido. Muy bien. Pero ¿cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo llegué a ese resultado final? Poco a poco, lunes, martes, miércoles. Mira, en 6 días se acabó mi plan, mi comidita. Eso es progresivo. Ahora, Dios tiene un plan final, un plan de conclusión, un resultado final, pero ese plan lo da en progresión. Ahora, esa progresión está dentro del canon y el canon está compuesto de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de manera que Dios no reveló, no nos dio a conocer todo su plan en el Génesis, ni en el Éxodo, ni en Levítico, ni en Números, ni en ningún libro profético. Dios nos dio a conocer parte de su plan, sombras de su plan, ¿no? Vestigios de su plan. Llega el Nuevo Testamento y añade mucho, mucho, mucho más. Hasta que llegamos a Apocalipsis y decimos, wow, tengo toda la Biblia, ahora yo sé cuál es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el resultado final, y voy atrás y digo, aquí poco ha revelado, aquí poco ha revelado, aquí poco. ¿Ve? ¿Cómo se llama eso? Revelación progresiva ¿de qué? Del plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la historia que Dios está contando en la Biblia? Eso lo veremos en teología bíblica. Así que inscríbase, está a tiempo de inscribirse. Muy bien, muy bien. Entonces, esta frase es importante. El Antiguo Testamento inicia el programa y el Nuevo Testamento lo aclara.
Entonces, vamos un momento a nuestra pizarrita y vamos a hacer lo siguiente para que mis amados, mis amadas hermanas puedan comprender. Muy bien. Vamos ahí un momento y anotamos eso. Esa frase que vimos hace un momento del Antiguo Testamento y el otro lo va a complementar es lo siguiente que vamos a ejemplificar. Muy bien. Vamos a poner esto, vamos a poner lo siguiente. Vamos a nuestra pizarra y borramos esto. Colocamos esta parte. Vamos a hacer un edificio. Muy bien. Donde la base es la simiente. Donde la base es la simiente. El fundamento, ¿no? Donde empieza todo. El comienzo. Y luego podemos tener una torre, ¿no? Podemos crear un edificio con sus ventanas, con sus diferentes pisos, ¿no? Podemos crear así una torre, ¿no? Diferentes pisos. Muy bien. Ponga mucha atención, por favor. Este ejemplo es sencillo de entender. Esta simiente es el Antiguo Testamento. Y este desarrollo es, vamos a colocar aquí, desarrollo. Ahí no lo colocaremos. Colocaremos acá. Este desarrollo, ustedes van a colocar bien en sus cuadernitos, yo a veces voy a abreviar. Este desarrollo, esto es el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento cimienta, el Nuevo Testamento desarrolla. Y ambos, amados y amadas hermanas, ambos hacen la realidad de el plan final, el diseño final. Muy bien, el diseño final. Muy bien. Y esto, amados hermanos, es el plan de Dios consumado, ¿no? La revelación final de Dios. En este ejemplo podemos entender algo muy importante. El Antiguo Testamento cimienta, anote eso, el Antiguo Testamento cimienta el plan de Dios, la historia de la Biblia. Y el Nuevo Testamento lo desarrolla ¿hasta dónde? Hasta llegar al final, a la conclusión, a la obra final. ¿Ve? ¿Me está entendiendo? Espero que esté anotando sus cuadernitos. ¿Esto cómo se llama? Revelación progresiva. Poco a poco yendo hacia un final. Entonces, ambos testamentos son importantes, de manera que el Antiguo Testamento cimienta la revelación del plan de Dios y el Nuevo Testamento lo desarrolla y lo lleva a un cúspide, a una final. Y así tenemos el canon completo, Antiguo y Nuevo Testamento, que en conjunto nos enseña la revelación final de Dios. Muy bien. Volvemos a nuestras diapositivas. Recuerde que estamos cimentando la doctrina. Esto es un curso, por si acaso. Esto no es un debate, no es un devocional, no es una prédica. Usted está mirando un curso bíblico. Así que lápiz, cuaderno, mucha atención. Muy bien. La mayoría aquí son alumnos del ministerio que mi persona está encabezando. Así que ya saben, pongan mucha atención. Vamos entonces a continuar. Introducción. Un punto importante al momento de estudiar la Biblia y sus diferentes temas es entender que la revelación, subraya eso, es progresiva. Esto quiere decir que Dios no fue revelando el tema y la historia bíblica de manera completa. No la dio de manera completa, sino que fue un progreso, un proceso también podemos llamar, y por eso que se fue dando en el complemento de cada libro hasta culminar con el Apocalipsis. Dios fue comunicando su plan por etapas, ampliando, aclarando y especificando lo ya revelado. Anote esas palabritas o subraya esas palabritas. ¿Se iba dando la revelación? Sí. Pero mientras más pasaba el tiempo, esa revelación se iba ampliando, se iba aclarando y se iba especificando. Mira, qué tres cosas importantes. Si algún día usted quiere dar un curso,
Esto le va a ayudar mucho, hermano. ¿Recuerda el ejemplo anterior? El Antiguo Testamento es el fundamento, es la base. ¿Y el Nuevo Testamento qué hace? Lo amplía ese conocimiento. ¡Wow! Está ampliando el Nuevo Testamento. Por eso Jesús que dijo, habéis oído que se os dijo, mas yo os digo. ¿Te das cuenta? Jesucristo no solamente respetó el Antiguo Testamento, Él lo amplió. Él no rechazó la revelación del Antiguo Testamento, Él lo amplió, Él lo aclaró y Él lo especificó. Y eso va a culminar con la inspiración y la revelación dada a los apóstoles, especialmente al apóstol Pablo. Entonces date cuenta que el Nuevo Testamento hace tres cosas al Antiguo Testamento. Lo amplía, lo aclara y lo especifica. Por eso es que ahora podemos entender la Trinidad. Si solamente tenemos el Antiguo Testamento, nos quedamos como los judíos. La Shema, hay un solo Dios. Pero vemos vestigios de la Trinidad, ¿sí o no? En Hechos capítulo 1, en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 11, descendamos, vagamos, confundámoslo. ¿Ve? Tenemos vestigios, pero no hay aclaración. No te aclara. Y eso es lo que es el Nuevo Testamento. Te aclara esa verdad. ¿Verdad que fue nueva? No, ¿verdad que ya existió? Ya había un fundamento. Y te está aclarando más, te está especificando. Entonces, por el Nuevo Testamento podemos entender que tenemos un único Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la revelación fue progresiva. El Nuevo Testamento lo amplió, lo aclaró, le dio color y lo especificó. Por eso, amado hermano, tenemos un canon precioso. Hermano, estudiar la Biblia es un tesoro. Un tesoro. Y yo por experiencia propia le digo, la mejor inversión del tiempo es cuando usted le da la palabra de Dios. Y de verdad me alegra que ustedes estén acá, escuchando, aprendiendo. Biblia, cuaderno en lápiz y en mano. Escúchalo. No pierda ese amor por el estudio. No se desanime. No se canse. Venza la pereza, venza la flojera. Levántese. Ame estudiar la palabra. Hay tanta riqueza, hermano. Hay tanta riqueza. La mejor inversión de su vida, de sus recursos y de su tiempo no es cuando lo colocamos en las cosas físicas, un terreno, una casa. Puede dar provecho, puede dar frutos, pero el fruto eterno, el provecho eterno, es cuando usted invierte en tiempo, en salud, en recursos, en dinero para el reino de Dios, preparándose para ser un buen siervo y sierva de Dios. Lo que está haciendo usted acá. Esto no es una pérdida de tiempo. Usted está aprendiendo. Retenga eso y enseña a otros. El Nuevo Testamento amplía, aclara, especifica el Antiguo Testamento. Lo ya revela. Por eso, importantes apuntes tenemos que hacer. El Antiguo Testamento es real. Subraya eso, hermanos. Subraya eso. Subraya eso, hermanos. El Antiguo Testamento es real, pero incompleto. El Nuevo Testamento es complementario y, le da el broche final. El Nuevo Testamento cierra todo. Por eso, hermanos, que no hay pues más revelación. Ya no hay, Dios me ha dicho, Dios, no hay eso. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento cerró todo. ¿Y cuál es el libro del Nuevo Testamento final? Apocalipsis. Hermano, cuando Dios inspiró, reveló el Nuevo Testamento, Apocalipsis, Dios dejó de hablar. Dios ya no está hablando. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiso decirnos a usted y a mí, ya no los dijo. Con Apocalipsis se cerró todo. Ahora Dios está iluminando nuestro entendimiento. Por eso, amado hermano, no crea, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Mentiras. Dios ya habló. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber lo que Dios quiere? Lea la Biblia. La Biblia es la revelación final de Dios. Mira, el Nuevo Testamento finalizó la obra de Dios. El plan de Dios. Dios ya nos dijo absolutamente todo. Ya no hay más. Ya no hay más revelación. Tenemos que entender,
comprender y ser iluminados por lo ya revelado. Usted no diga Dios me ha revelado, usted diga Dios me ha enseñado por su palabra. No creen los falsos profetas, falsos apóstoles, todos son unos mentirosos. Respetemos la revelación final de Dios. Con Apocalipsis se ha cerrado, se ha culminado todo, porque Dios seguiría hablando. Entonces haremos Apocalipsis capítulo 23, capítulo 24. No, hermanos. Dios levantó profetas y levantó apóstoles y con esos nos dejó la doctrina, el canon. Y el canon se cerró. Así que no haga decir a Dios cosas que Él no dice. El Nuevo Testamento es complementario y lo ha culminado. Hecho está. Terminado está la obra del canon. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento queda lleno de promesas y pactos sin explicación. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo pierde fundamento histórico, profético y mesiánico. Déjeme repetir eso. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento queda lleno de promesas y pactos que no podríamos explicar. Y sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento pierde fundamento histórico, profético y mesiánico. Ambos testamentos se complementan. Muy bien. No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y sin el Nuevo Testamento no se puede completar o culminar lo escrito en el Antiguo Testamento. Quedarían promesas, profecías sin cumplir. Así que los dos tienen un complemento perfecto. Y los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, nos han dejado la revelación final. Pero ¿cómo se da esta revelación? Progresivamente. Avanzamos. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la progresión de la teología bíblica. Vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Ve? Date cuenta que Daniel dice, cerrá las profecías de este libro. No las digas, cerralas, porque no es para este tiempo. ¿Y para qué tiempo es? Para el tiempo del fin. Ahí el tiempo del fin se va a abrir. Progresión. ¿Te das cuenta? Dios no le enseñó todo de golpe. Él dio vestigios, sombras, detalles de lo que va a pasar tiempo después. Y recuerdan qué libro dice, abre. Apocalipsis. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo que se cerró en Daniel se abrió en Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Hay una progresión. Daniel, no lo digas, no lo vas a entender, no es para tu tiempo. ¿Y para cuándo es? Para un tiempo del fin. Viene Juan y dice, a ti te lo enseño todo. Y le enseña todo el Apocalipsis. ¿Y qué le dice? Hey, Juan, no lo cierres. ¿Por qué? Porque estamos cerca. ¿Te das cuenta? Progresión. Eso se llama progresión. Hay cosas que no son para este tiempo y que son para otro tiempo. Así que ponga atención porque este punto va a cimentar el siguiente. Vamos a ver después lo que viene con la iglesia, hermanos. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice ahí, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mira, ¿cómo? Muchas veces. ¿Cómo más? De muchas maneras. ¿En dónde? ¿En este tiempo? No. En otro tiempo. ¿Te das cuenta? Hermano, el que niegue que hay dispensación, no sé. Claro que hay dispensación. Hay un tiempo pasado donde Dios actuaba de diferente manera, donde Dios revelaba de diferente manera. ¿Acaso Dios no cambia? Dios ha cambiado, pues hermano, lo vamos a demostrar más adelante. ¿Cómo hablaba Dios antes? Hablaba de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos dice, posteros tiempos o últimos tiempos, nos habla por el Hijo. Una pregunta, Padre Dios, ¿por qué no nos hablas por los profetas?
porque ese tiempo es tiempo pasado. Ahora les hablo en hijo, como dice el griego. Les hablo en hijo. ¿Por qué? Porque el hijo ya vino y el hijo es el que está dando revelación. Es más, todo lo que recibieron los apóstoles lo recibieron porque el Espíritu Santo les inspiró, les reveló lo que Jesús trajo y no pudo completar. ¿Te das cuenta? Tiempo pasado, profetas, de muchas maneras. Últimos tiempos, ahora, el presente, por el Hijo o en Hijo. ¿Te das cuenta? Hay progresión. Así que date cuenta que esto es netamente bíblico, hermanos. Otro, Efesios 3, 4 al 5, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Así que no te pierdas la clase número 2 porque vamos a hablar de los 5 misterios. Pero no nos adelantaremos. Conociendo el misterio de Cristo. Misterio que, mira, en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Y por qué no se dio a conocer? Porque Dios no se las enseñó. Cuando Isaías profetizó, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Acaso Isaías pensó, seguramente vendrá el Hijo de Dios, se encarnará? No pensó eso. Isaías escribió, pero no entendió. Lo dice el apóstol Pedro. Cosas que los profetas inquirieron, buscaron. ¿Dónde se iba a cumplir estas cosas? Muchos no entendían. Y se entendió ahora. ¿Por qué? Porque incluso la revelación es progresiva y el conocimiento también. Dios no les dijo todo a los apóstoles, perdón, a los profetas. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? No se los dio a conocer. Hay cosas ocultas de Dios, lo dice Deuteronomio, ¿no? Las cosas ocultas de Dios son para Él y las reveladas son para nosotros, dice. Hay cosas que Dios tenía oculto, sí, y las fue revelando. ¿Quién sabía del lago de fuego, por ejemplo? ¿Quién sabía del milenio? ¿Quién sabía del día de la ira, de las trompetas, copas? Nadie. Dios ya lo tenía en su mente, sí, pero lo fue dando poco a poco. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Te das cuenta, hermano? Esto fue progresivo. Dios, aunque ya tenía el plan completo en su cabeza, lo fue dando en su mente, lo fue dando poco a poco, revelando poco a poco, hermano. Muy bien. Como ahora, y mira el cambio que hace Pablo, ¿no? En otras generaciones, como ahora, pero ahora, es revelado a sus santos apóstoles. ¿Ve? Progresión. Otro ejemplo, Colosenses 1, 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer de la gloria de este, ¿qué cosa? Misterio, ¿no? ¿Oculto dónde? Desde los siglos. Y el tiempo, que son edades. Pero ahora, ¿ve? Hermano, ya, el que no cree en dispensación, no sé, ya no sé qué puedo decirlo. Hay cosas que antes Dios actuaba de diferente manera, en otro tiempo. Y hay cosas que son nuevas, reveladas, en este tiempo. ¿Te das cuenta? A diferente persona, diferente trato, pues, hermanos. ¿Eso cómo se llama? La economía de Dios. Hermano Fernando, ¿podemos aprender un poco de eso? Claro que sí. Vamos a ir a eso. Así que, quédese, que todavía esto está recién comenzando. Estamos ahí calentando motores. Espero que les esté gustando. Comparta, comente y reaccione a estos videos. Vamos avanzando. Vamos a ver un ejemplo bíblico, ¿no? De uno de los temas bíblicos en cuanto al reino y al rey. Sabemos que el reino y el rey ya son claramente evidenciables en la revelación del canon, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero con este ejemplo, usted va a ver cómo es una revelación progresiva. Hace un momento fue en cuanto a un edificio, pero ahora vamos con un tema. Y por eso justamente esto enseña la teología bíblica. Así que los que van a pasar el curso, vamos a estar muy enriquecidos en cuanto a temas. Vamos entonces, centrándonos en un tema, el reino y el rey. ¿Cómo podemos ver revelación progresiva en un tema como este? Miren cómo se va a dar. Bien, vamos. Todo arranca con la revelación del Génesis, que nos muestra Dios siendo rey de la creación. Avanza la escena y vemos a un corregente, el cual Dios crea
por el cual Dios va a gobernar la creación. Adán es el corregente, pero Dios sigue siendo el único rey universal. Avanza la escena y vemos tristemente el pecado de Adán. Génesis capítulo 3, vemos la consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero eso no se queda ahí, porque Dios nos daría una promesa, conocida como el protoevangelio de Génesis capítulo 3, verso 15, anunciando que vendría un futuro vencedor, descendiente o simiente de la mujer, quien derrotaría a la serpiente. La historia avanza y vemos que este vencedor tendría el linaje del rey. Y se promete a Abraham, Génesis 12, que a través de él serían benditas todas las naciones. ¿Y cuál sería la bendición más grande? Lo dice Pablo en Gálatas y en Romanos capítulo 4. La bendición más grande prometida a Abraham, ¿cuál era? Que Dios va a justificar al pecador. ¿Quién va a hacer eso? El vencedor. Entonces vemos el linaje del rey. Será descendiente de Abraham. La historia avanza, Dios revela un poco más y dice, el pueblo del rey. Ya nos enseñó, el linaje del rey será hijo de Abraham. Ahora, el pueblo de ese rey, ¿de dónde saldrá? De Israel, el pueblo escogido de Dios. La revelación avanza y dice, saldrá de una tribu, no de las 12 y no de cualquiera, de una específica. ¿Cuál? La tribu de Judá. Ya lo había profetizado Jacob al final de o casi al epílogo de su vida, ¿no? En Génesis capítulo 50, que de Judá saldrá el rey, ¿no? Que no se le quitará cetro a Judá. Cachorro de león le dice, ¿no? Entonces sabemos, mira, Dios fue el creador, fue el rey. Adán pecó, Dios prometió un vencedor que gobernaría, que sería el posterior Adán, elija un hombre, Abraham, para que de su linaje venga el rey. Escoge un pueblo para que de ese pueblo venga este rey. Escoge una tribu para que de esta tribu venga el rey. ¿Te das cuenta que estamos progresando? Avanza la teología y dice, el padre del rey, la casa de donde saldría este rey. Ya dijimos que era linaje de Abraham, que era de la tribu del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Ahora, ¿de qué casa? Porque en las tribus había muchas casas. Y aquí dice, será de la casa de David. De manera que su padre será David, el padre del rey. ¿Ve? El linaje del rey, el pueblo del rey, la tribu del rey, y Dios nos da más revelación, el padre del rey. Avanza la teología, avanza la revelación y dice, el reino del rey, ¿no? Cuando se nos dice en Daniel capítulo 7 que este rey gobernará el mundo entero, Salmos capítulo 2. Entonces nos dice, ¿qué cosa va a gobernar? El mundo entero. Tenemos más revelación tocante al rey y el reino. Avanza la profecía y vemos en el Antiguo Testamento las profecías sobre la llegada del rey. Zacarías, Jeremías, Isaías y algunos profetas menores van a anunciar profecías tocante a dos cosas. Este rey prometido y el reino que se va a instaurar. ¿Te das cuenta? Va creciendo y aumentando hasta que va a llegar a un clímax. Porque tiene que llegar a un clímax. Lo que empieza tiene un final. Pero está avanzando. Avanza la teología tocante a este tema y dice, abrimos el Nuevo Testamento, abrimos Mateo y dice, el rey ha llegado. ¿Ve? El rey ha llegado. Nació el rey de Israel. Avanza la teología, Jesús crece, el reino fue rechazado, los judíos lo rechazan y el rey fue rechazado y juntamente el reino también. Mira cómo sigue avanzando. Avanza la teología, Jesús posterga el reino y se despide muriendo en la cruz del Calvario para remisión de pecados. Avanza la teología, dice, el rey vuelve por segunda vez. La segunda venida, el rey vuelve. Y culmina la teología con el rey y el reino son consumados. Se cumplió. Conocido como el milenio. ¿Te das cuenta? Esto, amado hermano, es la revelación progresiva. Y esto es lo que hace la teología. Usa la teología para ver la progresión de los temas. Hermano Fernando, pero ¿esto qué tiene que ver con el arrebatamiento? Mucho. Porque cuando entremos al tema número 2, que es la iglesia como misterio, eso va a cimentar la diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Te das cuenta?
Hasta aquí, hermanos, les he demostrado que la Biblia sí hay progresión. No todo está completo. De ahí se equivocan pues algunos. Ahorita vamos a entrar en los ejemplos. Vamos entonces. Observaciones importantes que hacemos dentro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento, sino que lo interpreta y lo completa. Anote eso, por favor. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento, sino que lo interpreta y lo completa. Entonces, hermanos, los judíos que rechazan a Jesús dicen, no. El Nuevo Testamento lo hicieron los hombres, la religión occidental, dicen, ¿no ve? Nosotros respetamos el Antiguo Testamento. Jesús no fue el Mesías. Ustedes no tienen la revelación completa. Por eso yo no entiendo cómo la gente le escucha a los judíos. ¿Cómo escuchan a los judíos? Raíces hebreas. Si ellos no creen en el Nuevo Testamento, los rebaten. No le dan autoridad. Hermano, si no creen en el Nuevo Testamento, no tienen la verdad. Por eso rechazan a Jesús. Por eso niegan el apostolado de Pablo. Por eso están contra el apóstol Pablo y sus escrituras. Hermano, nunca caigan en este tipo de judaizantes, de mentirosos. No tienen la verdad. Nosotros sí la tenemos y la podemos estudiar. ¿Por qué? Porque creemos que Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios. ¿Cuántos creemos eso? ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. No debemos leer y creer que todo el plan de Dios está completo en el Antiguo Testamento. Recuerde que la revelación posterior del Nuevo Testamento tiene prioridad interpretativa. Ahora, algo va a pasar en el Nuevo Testamento. Hermano, va a haber un misterio. Un misterio revelado. Y eso va a ser clave en la clase número 2. Si en el Antiguo Testamento no se reveló la iglesia, no se habló de la iglesia, no debemos insertarla forzosamente en las profecías dadas a Israel. ¿Ve? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿hay mención de la iglesia? ¿Hay mención de que seremos un cuerpo judíos y gentiles? No. ¿Hay mención de que estaremos unidos a Cristo? ¿Hay mención de que tendremos arras, sello del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque la iglesia fue un misterio. Entonces, si en el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento se cierra sin vestigios de la iglesia, y eso es un punto importante, hermanos, porque no hay vestigios. No hay. Hay muchos de mis hermanos se confunden. Es que la iglesia ya estaba como sombras. No estaba. La Biblia dice, era un misterio. No lo sabían. Y muchos dicen, es que sí había. No lo sabían. Hagamos caso a la Biblia. Por eso, amado hermano, si la Biblia dice que era un misterio revelado en el Nuevo Testamento, hermano, tenemos que entender una cosa. Dios lo dejó a este final. Hay que entender también que es misterio por eso. Por eso la siguiente clase, amado hermano, no se lo pierda, porque voy a explicar qué es un misterio y por qué la iglesia no está en el Antiguo Testamento y por qué la teología del pacto no es correcta, sino la teología de lo dispensacional. ¿Por qué? Porque hay dos dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Hermano, hay algo que Dios ha hecho en un tiempo y algo que Dios ha hecho de diferente manera en otro tiempo. Pero entonces Dios es cambiante, no, porque ambas cosas van a un solo plan. Los dos están teniendo un solo propósito. ¿Me dejo entender? Hermano, si no entendemos esto, hermanos, no vamos a entender el arrebatamiento. Por eso estas dos clases, las tres clases, perdón, van a ser claves. La clase número 1, que es la revelación progresiva. La clase número 2, la iglesia como misterio. Y la clase número 3, distinción entre Israel y la iglesia. Estas tres clases, hermanos, te va a aclarar el panorama. Muy bien, avanzamos. La progresión explica nuevas etapas, historias, nuevos tratos divinos, nuevas revelaciones. Conclusión lógica para el arrebatamiento. Y aquí lo vamos a unir con nuestro tema central, que es el arrebatamiento pretribulacional. Si la iglesia fue un misterio y la tribulación fue revelada para Israel, entonces no es coherente mezclar ambas realidades. La revelación progresiva prepara el camino para entender por qué la iglesia no pertenece al programa de las tribulaciones y del juicio de Dios a las naciones.
Es más, en Salmo capítulo 2, por ejemplo, no se le dice al Señor Jesús que gobernará su iglesia. No se lo dice. Le dice, gobernarás Israel y los confines de la tierra, pero no se menciona la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que forzar la iglesia en el Antiguo Testamento? Por culpa de eso se aplican malas cosas, como la maldición generacional, como la maldición del diezmo de Gálatas, de Malaquías capítulo 3, como el Shabbat. Tantas cosas se hace porque la gente no entiende, y muchos no entienden, que la revelación es progresiva. Hay cosas que Dios ha hecho de diferente manera, ¿no? En diferentes etapas y con diferentes revelaciones. Lo que en un tiempo no se conocía, en un tiempo se conoce. Y alguien dirá, pero aunque no se conozca, ya estaba pues en la historia. No, hermano, por eso la siguiente clase, no se pierda. ¿Qué es un misterio según el tiempo de la teología bíblica? Porque nosotros podemos pensar, misterio es algo que lo estoy ocultando con mi mano y lo dejo ver. Eso no es misterio. Por eso, hermano, todo lo que voy a cimentar va a ser claro, pero el día de hoy estoy cimentando una verdad. Hay revelación progresiva. Hay cosas que antes no había y después hay. Hay cosas que antes pasaban y después ya no pasaban. Y lo voy a demostrar. ¿Cómo voy a demostrar esto? Con algo importante conocido como la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? La economía de Dios, amados hermanos, no es algo económico, algo de dinero, porque para nosotros pensamos economía, dinero. No. La economía dentro de la teología bíblica son administraciones, cómo Dios administra su plan en la historia bíblica. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a ver algo importante. Concepto. La economía divina es la manera específica en que Dios administra su plan divino, que es el reino y la salvación que ella trae, cumpliendo todo esto en Cristo Jesús. En cada etapa de la historia y de diferentes maneras, dando más y nueva revelación. Esa palabra va a ser clave. Nueva revelación. ¿Qué es nuevo? Nuevo, pues. No dice mejor revelación. No, hermanos. Recordemos una cosa importante. Sí aclara ciertas verdades, sí extiende ciertas verdades, pero también da nuevas verdades del Nuevo Testamento. Por eso te dije, los 3 puntos, no te olvides. ¿Qué hemos dicho? Amplía, aclara, pero también va a dar nuevas revelaciones. Algo que no estaba antes. Y eso va a ser clave para entender el punto número 2. Muy bien. Dios no cambia en su carácter, pero sí cambia la forma en que administra su revelación y sus responsabilidades dadas al hombre. La conexión progresiva y la economía, que son dos cosas muy diferentes, son las siguientes. Ponga mucha atención, por favor. Aquí la conexión entre las dos cosas, progresión teológica o la revelación progresiva y la economía de Dios, que Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes hombres, como dijo en Hebreos 1, antes por profetas, ahora en Cristo Jesús. Entonces, date cuenta que Dios trabaja de diferente manera. Esto se llama economía, administración. Estas dos cosas se unen en algo importante. La revelación progresiva, Dios revela más verdades con el tiempo. La economía, Dios organiza la historia según esa revelación. Anote eso, hermano. Una vez más. Revelación progresiva, Dios revela más verdades mediante pasa el tiempo. Economía, Dios organiza, administra la historia del mundo según esa revelación. Por ejemplo, antes no había ley. En Adán, en Abraham, en Jacob no había ley. Entonces Dios administraba la historia de diferente manera. Vino la ley y dijo, no, ahora hay que sujetarse a la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue revelada, la ley fue dada al hombre, a Israel. ¿Te das cuenta? Eso es economía. Dios Dios utilizando esa revelación, ¿no? Para organizar la historia. ¿Por qué? Porque toda la revelación de Dios es para el hombre, es para esta creación. Es decir, cuando Dios revela algo nuevo, subraya esto, también introduce una nueva administración.
Seguramente esto no les enseña, ¿no? A los sabadistas en un curso. Es fácil defender el Shabbat, pero muy pocos se preparan, hermano. ¿Cómo? Dios, cuando revela algo nuevo, también, hermano, esto es clave, introduce una nueva administración. Por ejemplo, en el antiguo pacto, ¿no? El que guiaba era la ley. En el nuevo pacto, el que guía es el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, un creyente que creía en Dios tenía que unirse a Israel. En el nuevo pacto, alguien que quiere creer en Dios tiene que estar unido a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el mediador era Moisés. En el Nuevo Testamento, el mediador es Cristo. En el Antiguo Testamento se hacen llamar judíos, el judaísmo. En el Nuevo Testamento no hay judaísmo, ¿qué hay? Cristianismo. ¿Te das cuenta que son diferentes etapas? ¿Cómo se llama eso? Dispensación, economía, administración. Dios revela algo nuevo y dice, hey, cambio de administración. Hermano, Dios cambia en su actuar, pero no cambia en su naturaleza. ¿Te das cuenta? Vamos a un pasaje, mira, vamos a un pasaje. Para que entienda esto, vamos a Romanos. Mira, abran sus Biblias en Romanos. Los que lo están entendiendo, yo sé que muchos lo están entendiendo, pero sé que hay por aquí un incrédulo, ¿no? Uno de los, pero ¿cómo, hermano? No te creo. Mira, hay cambio, mira, vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Pongan mucha atención y van a ver cómo hay un cambio. Miren, miren esta parte. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Mira, Pablo está hablando de la ley, ¿no? De la ley. Esta es la ley mosaica o la ley de la Torah. Ponga mucha atención y usted va a ver cómo si hay un cambio. Miren, la ley. Porque la mujer casada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Pablo da un ejemplo, el ejemplo de la ley del matrimonio, de la ley del casado. Así también, ¿ve? Así también vosotros, hermanos míos, ¿qué cosa? Como cuando un marido muere y el otro está libre de esa ley, la esposa puede casarse con quien quiera, así también ustedes habéis muerto ¿a qué? A la ley, ¿ve? Miren, a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo, ahí está el medio. ¿Quién? Cristo. ¿Qué trajo Cristo? ¿Antiguo pacto? No, Cristo trajo el nuevo pacto. Mire, para que seáis mira esto, de otro. No dice del mismo, no dice unido al mismo, no dice acoplado al mismo, no dice aumentado al mismo, no dice perfeccionado en el mismo, no, dice de otro. ¿Quién era el anterior? La ley. ¿Ve? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, miren, por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mira, tiempo presente, pero ahora, ¿ve? ¿Te das cuenta? Pero ahora, ¿qué pasó ahora, Pablo? Tiempo presente, no tiempo pasado. Tiempo pasado, llevábamos fruto en desobediencia porque estábamos, ¿no? Sujetos a esta carne de las pasiones. Y la ley usaba eso. Ahora mire esto. Pero ahora, ¿estamos libres? Esto no les gusta pues a los adventistas. ¿Libres de qué? De la ley. ¿Para qué? ¿Por qué? Por haber muerto para aquella ¿en qué estábamos? Tiempo pasado. ¿En qué estábamos? En la ley. ¿Y por qué ya no estamos en la ley? Porque hemos muerto. ¿Para qué? Para pertenecer a Cristo. Para ser de otro. Muy bien. Mira lo que dice Pablo. De modo
Conclusión, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué es régimen? Control. ¿Qué es régimen? Administración, economía, guianza. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos, amados hermanos, que tenemos dos batallones. Un batallón precedido por el coronel Gutiérrez. Otro batallón presidido por el coronel, Torres. Pablo dice, antes éramos esclavos y estábamos en el régimen del coronel La Ley. Ahora hemos muerto a ese régimen, ahora estamos en otro régimen. Y Pablo, en este régimen, ¿quién controla todo? ¿Quién administra todo? Y Pablo dice, miren, el del Espíritu. ¿Cuál es el régimen en el que estábamos? La ley. Ahora estamos en el régimen nuevo. ¿Nuevo? ¿De quién? Del Espíritu. Y no, mira, esto es contundente. Nuevo, régimen nuevo. ¿De quién? Del Espíritu. Y no bajo. ¡Ah! Hay dos regímenes. Hay dos regímenes. Hay dos administraciones. Una que la administraba la ley. Otra que la administra el Espíritu Santo. Y Pablo dice, hey, ustedes ya han muerto a esta administración, a este régimen, donde la ley imperaba. Por lo tanto, están en una nueva administración. Por eso Pablo en Gálatas, ¿qué dice? Capítulo 5, verso 18. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Te das cuenta, amado hermano? Esto es verdad bíblica. Hay dispensación, hay economía de Dios. Dios cambia en su ser, imposible. Él siempre será amor, será justo, será misericordioso, será eterno, todopoderoso. Dios no cambia en su esencia, Dios cambia en su obrar. ¿Te das cuenta? Estamos en un nuevo régimen, el del Espíritu. Entonces, si ha habido más revelación, entonces, hermano, ha habido diferente administración y han cambiado cositas. Han cambiado cositas. ¿Te das cuenta? Volvemos. Tengo tantos ejemplos, pero yo sé que muchos, ya me están viniendo pasajes a la cabeza, pero yo creo que con esto basta, ¿no? El tiempo también es breve y ya un poquito la garganta me está doliendo. Vamos entonces a cerrar todo esto. Vamos a nuestras diapositivas y veremos qué nos depara las diapositivas. Vamos entonces. Ya estamos cerrando el estudio. Todo esto será importante para el desarrollo de dos temas. Uno, la iglesia como misterio, siguiente clase. Y dos, distinción entre la iglesia e Israel. Amado hermano, amada hermana. Este primer tema nos ha ayudado a entender que Dios sí cambia. ¿En qué? En su obrar, en sus acciones, en cómo Él está desarrollando la historia. ¿Por qué? Porque mientras hay más revelación, hay cambio de administración. Algo está cambiando. Dios está escondiendo cosas para darlo después a conocer. ¿Y la iglesia, Dios lo habrá dado en conocer en el Antiguo Testamento? ¿Será que Isaías, Jeremías, Moisés sabían de la iglesia? Esa pregunta lo responderemos en el siguiente video. ¿Será que la iglesia existía en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿O solamente existe en el Nuevo? Y si es solamente en el Nuevo, está bajo otra administración. Hermano, esto va a ser clave para entender la siguiente clase. Hoy te he demostrado que hay progresión. Por ejemplo, no todo lo eterno, no todo lo perpetuo es perpetuo. Hay una economía diferente. Quiero cerrar con lo siguiente. Tengo 5 minutitos más, permítame, por favor. Yo sé que a veces cansa el estudio bíblico, pero regáleme 5 minutos más. ¿Le parece? Vamos a un ejemplito. Le voy a dar un ejemplo. Y con eso voy a cerrar. Abrimos nuestra pizarra, abrimos nuestra pizarrita y vamos a un ejemplo bíblico.
pero no un ejemplito para que entendamos. La economía de Dios. Los que van a pasar teología, esto vamos a desarrollar un poquito más. Borremos esto. Borremos esto. Te voy a dar un ejemplo para que podamos entender la economía de Dios y cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Supongamos que, amados hermanos, amadas hermanas, supongamos que tenemos un padre de familia. Un padre de familia. Este es padre. Y él tiene su casa. Muy bien. Él tiene su casa. Obviamente él tiene la autoridad en esta casa, ¿no? Esta es su casa. Lo que el padre tiene que hacer es administrar la casa. Pero en esta casa tiene un hijo, ¿no? Y su hijo tiene 5 años. Vamos a ponerle menor. 3 añitos tiene su hijito. Chiquitito, bebé, ¿no? Mira, el padre administra esta casa, pero le da diferentes responsabilidades a él. Por ejemplo, podemos colocar, no voy a colocar, pero es para que entienda, el niño de 3 años no cocina. No cocina, ¿no? Tampoco hay que dejarle solo, tiene mayor supervisión. Hay que mirarle, hay que controlarle, hay que cuidarle, porque tiene 3 añitos, ¿no ve? Tampoco estudia. ¿Por qué? Porque tiene 3 años. El niño crece y llega a tener, qué sé yo, 16 años. En los 16 años ha habido, ¿qué cosa? Un cambio, ¿no? De la administración del padre en su casa con su hijo. A los 16 años ya estudia, ya ayuda con los quehaceres, tiene más responsabilidades, es más, ya no necesita tanta supervisión. ¿Me están entendiendo? El hijo crece y ya llega a una etapa adulta. Llega a una etapa adulta, donde ya tiene 27 años, ¿no? 27 años. Y cambia todo. Ya está casado, ya es responsable, tiene su propio dinero, ¿no? Es independiente, ¿ve? El padre es el mismo, el hijo es el mismo. Pero ¿qué cosa hace el padre como administrador? Hay un cambio. Él está actuando según está avanzando la historia o el crecimiento de su hijo. Así tenemos que entender. Dios, mediante va avanzando la historia humana, va dando más responsabilidad, más revelación, más y más y más. ¿Cómo pasa eso? Porque está avanzando el mundo. Ahora, haremos el ejemplo, haremos aquí el cierre, ¿no? El padre del ejemplo es Dios. El padre del ejemplo es Dios. La casa donde tiene que administrar es el mundo, su creación, ¿no? Su creación. Y los hijos que están creciendo, que va avanzando el tiempo, es la historia humana. La historia humana. Ahí se ve la soberanía de Dios. Dios administra, gobierna el mundo como soberano, permitiendo cosas, aclarando cosas y haciendo cosas, pero Él lo hace mientras avanza el tiempo. Hay cosas que no pueden todavía entender, no van a entender, así que todavía están pequeñitos, les voy a dar poca revelación. ¿Están entendiendo? Avanza un poco más la creación y dice, ahora les voy a ampliar un poco más. Vendrán 4 reinos. Roma, tal, gobernarán el mundo. Un poquito más, pero todavía no se les puede aclarar todo, así que Daniel, cerrar las palabras de profecía. Avanza el tiempo y así, hermanos, hasta llegar a Apocalipsis. Y Dios dice, ahora sí, están listos. Por eso dice Dios en Gálatas, ¿no? Pero viendo el cumplimiento del tiempo, ¿te das cuenta? Dios actúa y deja su revelación progresiva. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a cómo está avanzando la historia. Por eso, amado hermano, el fin va a venir. Cristo volverá. ¿Y por qué no viene? Porque Dios está dejando que la historia
pase, avance. Y en el tiempo señalado, en el tiempo kairos de Dios, Dios enviará a su Hijo. ¿Cómo Dios está actuando? En base a la historia humana. Poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo se llama todo eso? Revelación progresiva. Economía de Dios. Recuerda todo esto. ¿Cómo se unen la revelación progresiva y la economía de Dios? De la siguiente manera. La revelación progresiva es que Dios da más y más revelación con el tiempo. Y la economía de Dios, Dios, amados hermanos, organiza, administra la historia de la humanidad en base a esa revelación. Nunca olvide eso. La siguiente clase veremos algo importante. El misterio de la iglesia. ¿En qué momento Dios reveló la iglesia? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Para qué? Es más, ¿quién dio esa revelación? Todo eso y más. Video número 2. Mi nombre es Fernando. Ha sido un placer estar con todos ustedes, amados hermanos. Sigamos aprendiendo y que Dios bendiga sus vidas. Hermano, no se canse de estudiar. Ame el estudio. Esto es estudiar la Biblia. Dejemos por un tiempo el debate, los devocionales, las musiquitas, los himnos. Son útiles, sí, pero esto es más útil. El estudio, el inquirir, el escudriñar. Y esto ha sido solamente un pincelazo. Hay tantos ejemplos que tenía. Tengo más de 2 hojas acá. Tengo más de 2 hojas para 2 ejemplos que tenía para usted. Pero es que esto sea una motivación para usted. Lo que se viene el tema número 2. Esto ha cimentado que hay misterios. Esto ha cimentado que hay cosas ocultas. Y esto ha cimentado que hay revelación que no se da antes y que se da después. Lo que se viene. Un abrazo desde Bolivia. Que Dios bendiga sus vidas. Comparte estos videos. Comparte estas enseñanzas para que mucho pueblo también pueda entender y amar el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, amados hermanos. Bendiciones.